La historia de la química. La historia de la química está intensamente unida al desarrollo del hombre, ya que embarca desde todas las transformaciones de materia y las teorías correspondientes. A menudo la historia de la química se relaciona íntimamente con la historia de los químicos y según la nacionalidad o tendencia política del autor. Resalta en mayor o menor medida los logros hechos en un determinado campo o por una determinada nación. La química surge en el siglo XVII a partir de los estudios de alquimia, populares entre muchos de los científicos de la época. Se considera que los principios básicos de la química se recogen por primera vez en la obra del científico británico Robert Boyle, Triceptical Chemistry, en 1661, un siglo más tarde, con los trabajos del francés Antoine Lavoisier y sus descubrimientos del oxígeno, la ley de conservación masa y la reputación de la teoría del filósofo como teoría de la combustión. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se propuso la teoría del filósofo para intentar explicar los procesos de combustión y óxido-reducción mediante la pérdida o transferencia, respectivamente, de un supuesto fluido denominado flogisto. La teoría fue propuesta inicialmente por Johann Virchow y desarrollada por Georg Stahl, ambos químicos alemanes. Virchow postuló otra reforma de la teoría de los cuatro elementos en la que solo la tierra y el agua serían componentes de las materias en distintas proporciones, y el fuego y el aire serían meramente agentes de las transformaciones. A su vez, existirían tres tipos distintos de tierra. La historia de la química se divide en cuatro grandes épocas. La primera de ellas es la antigüedad, que terminó en el siglo III a.C. En ese tiempo se producían algunos metales a partir de sus minerales, como el hierro, cobre y estaño. Los griegos creían que las sustancias estaban formadas por los cuatro elementos, los cuales son la tierra, el aire, agua y fuego. El atomismo postulaba que la materia estaba formada de átomos, las cuales son partículas invisibles que se podían considerar la unidad mínima de la materia. Esta teoría fue propuesta por el filósofo griego Demócrito. Aunque no fue tan popular en la cultura occidental, dado el peso de las obras de Aristóteles en Europa, sin embargo tenía seguidores, claro, y la idea se quedó presente hasta el principio de la Edad Moderna. También se conocía la pólvora en China y los tintes naturales. La historia de la química entronca con la alquimia. En sus comienzos y su crecimiento acelerado hace que hoy en día pueda hablarse de la historia de campos parciales dentro de ella. La alquimia. Entre los siglos III a.C. y el siglo XIV después de Cristo, se busca la piedra filósofa para transformar metales en oro. Se desarrolló nuevos productos químicos y se utilizaban en la práctica. Actualmente es de interés para los historiadores de la ciencia y filosofía, así como sus aspectos místicos, esotéricos y artísticos. La alquimia fue una de las principales precursoras de la ciencia moderna, y muchas de las sustancias, herramientas y procesos de la antigua alquimia han servido como pilares fundamentales de las modernas industrias químicas y metalúrgicas. La teoría del flogisto. A finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII se propuso la teoría del flogisto para intentar explicar los procesos de combustión y oxidorreducción. La teoría del flogisto fue popular durante el siglo XVIII, hasta que Antoine Lavoisier la refutó en su obra Reflexiones sobre el flogisto para formar parte de la teoría de la combustión y la calcinación. La transición entre los siglos XVII y XVIII se estudiaron los gases para establecer las formas de medición que fueran más precisas. El concepto de elemento como una sustancia que no podía descomponerse en otras y la teoría del flogisto para explicar la combustión.
La química como tal comienza a desarrollarse entre los siglos XVII y XVIII. En esta época se estudió el comportamiento y propiedades de los gases, estableciéndose técnicas de medición. Poco a poco fue desarrollándose y reafinándose el concepto de elemento como una sustancia elemental que no podía descomponerse en otras. Y también en esta época se desarrolló la teoría del flogisto para explicar los procesos de combustión. Siglos XVII y XVIII, inicios de la química. Georgius Agricola, que publicó la gran obra De Re Metallica sobre los metales en 1556. En su obra se describen los procesos de la época en minería, extracción de los metales y metalurgia. En 1605 Francis Bacon publicó una obra científico-filosófica que posteriormente se conocería como el método científico. En 1605 proponen por primera vez la existencia del aire, que posteriormente se conocería como el oxígeno. En 1615 se publica el primer libro de texto de química donde aparece la primera ecuación química. La historia de la química está intensamente unida al desarrollo del hombre, ya que embarca desde todas las transformaciones de materias y las teorías correspondientes. Abarca un periodo de tiempo muy amplio que va desde la prehistoria hasta el presente y está ligada al desarrollo cultural del hombre y su conocimiento de la naturaleza. El principio del dominio de la química es el dominio del fuego. A partir del siglo XVIII, la química adquiere definitivamente las características de una ciencia experimental. Se desarrollan métodos de medición cuidadosos que permiten un mejor conocimiento de algunos fenómenos, como el de la combustión de la materia, descubrimiento de Lavoisier, el oxígeno y sentando finalmente los pilares fundamentales de la moderna química. Los tiempos modernos que se inician en el siglo XVIII, cuando adquieren las características de una ciencia experimental, se desarrollan métodos de medición cuidadosos que permiten un mejor conocimiento de algunos fenómenos, como el de la combustión de la materia. La historia de la química se entrelaza con la historia de la física, como en la teoría atómica y en particular con la termodinámica, desde sus inicios con el propio Lavoisier y especialmente a través de la obra de William Gibbs.